Estamos a unos días de la pelea histórica de Eduardo Sugar Núñez contra Masanori Rikishi por el título mundial IBF de los pesos superpluma de la Federación Internacional de Boxeo. La pelea está programada para el miércoles 28 de mayo. En unos días, la pelea será en el Yokohama Buntai en Yokohama, Japón. Se espera que Eduardo Sugar Núñez y Masanori Rikishi hagan su entrada al ring entre las 4 y 5 de la madrugada, hora del centro de México. La pelea, si estás en los Estados Unidos o en cualquier parte de América Latina, la podrás ver a través de ESPN Knockout. En Europa se transmitirá por DAZN. Esta pelea, si tienes Disney Plus, la puedes ver sin costo adicional. Es lo bueno. Eduardo Sugar Núñez no baja el ritmo de su preparación, ya que como puedes ver, el Sugar entrena en todas partes, inclusive en el estacionamiento del hotel donde se encuentra hospedado. Los cochules han subido estos videos en sus redes sociales donde podemos ver al Sugar entrenar en el estacionamiento del hotel, cerrando su preparación en Yokohama al más puro estilo de un peleador callejero, al más puro estilo de Street Fighter, al puro estilo de león peleador sin ley. El Sugar se prepara con todos los medios a la mano porque el 28 de mayo enfrentará al local Masanori Rikishi por el campeonato mundial vacante IBF Superpluma y tendrá todo, absolutamente todo en su contra. Esto es concentración total y devoción absoluta a su entrenamiento. El Sugar está listo, está concentrado, ha dado pocas entrevistas y lo poco que ha dicho ha dejado entrever que la estrategia para enfrentar a Masanori Rikishi es ir al choque. Sugar Núñez sabe que Rikishi tiene mandíbula de cristal, el Sugar sabe que los golpes del japonés no son tan duros como sus estadísticas presumen, así que este miércoles 28 de mayo veremos a un Sugar agresivo que se va a lanzar al ataque con todo desde el inicio. Según las casas de apuestas, según los apostadores profesionales, los que sí saben y los que se dedican a esto, Eduardo Sugar Núñez es el favorito para ganar esta pelea. ¿Y cuáles son los factores que influyen para que el Sugar Núñez esté por encima del japonés en las casas de apuestas? Pues primero, el récord. Sugar Núñez tiene un récord más extenso y un 100% de efectividad noqueadora, con victorias destacadas como el nocaut técnico en el 11º round contra Shavkat Rakimov y la pelea contra Miguel Marriaga, el escorpión, donde lo noqueó en el 6º round. Su poder de pegada y su experiencia lo favorecen por ese lado. El récord profesional de Sugar Núñez es de 27 peleas ganadas, una derrota ante Irán Gallardo por decisión, y de las 27 victorias, las 27 han sido por knockout. Ahí nomás. Masanori Rikishi tiene un récord de 16 peleas ganadas, una derrota por knockout al inicio de su carrera, y de las 16 victorias, 11 de ellas han sido por nocaut. Aunque el japonés también es un noqueador con una efectividad noqueadora del 69%, tiene menos peleas y enfrenta la presión de pelear en casa. Sin embargo, al ser la pelea en Japón, lo más seguro es que los jueces estén comprados a favor del japonés, y esto podría equilibrar las posibilidades, ya que el apoyo local y las condiciones pueden favorecer a Masanori Rikishi, pero las casas de apuestas parecen confiar más en el poder de los puños de Eduardo Sugar Núñez que en las trampas. El Sugar sabe que tiene que noquear a Masanori Rikishi para poder ganar. El Sugar sabe que los jueces estarán favoreciendo a Rikishi. El Sugar Núñez y los cochules lo saben perfectamente. ¿Cuál es la estrategia entonces? La estrategia es tirar misiles hasta que el barco se hunda. Rikishi no tiene el poder para noquear al Sugar. El Sugar se le va a dejar ir desde el round 1. Rikishi va a salir con la presión psicológica de que tiene que hacer puntos y en una de esas va a caer noqueado. Rikishi saldrá con la presión de quedar bien con su gente, con la presión de que su hermano hizo una excelente pelea contra el camaleón Ayala y no creo que pueda con el paquete psicológico. Es un paquetazo pelear contra el Sugar Núñez, y el miércoles por la madrugada el japonés sabrá por qué ni Joe Cordina ni Anthony Kakache quisieron pelear contra el Sugar Núñez. Y hay que decirlo, respetable público, tanto Joe Cordina como Anthony Kakache son mejores peleadores que Masanori Rikishi. Cordina y Kakache son peleadores con más experiencia y precisamente su alta experiencia les advirtió que no era conveniente para ellos pelear contra un hombre como el Sugar Núñez, y mejor decidieron hacer peleas en Europa entre europeos. También hay que reconocer que Masanori Rikishi le ha estado echando ganas, como se ve en este video, chéquense.
Mi pronóstico final para la pelea de este miércoles es que Eduardo Sugar Núñez noquea a Masanori Rikishi entre el round 8 y el round 9. Será un knockout técnico como con Rakimov. ¿Y cuál es el pronóstico de ustedes, del respetable público? Los leemos a todos, y antes de continuar con este video, porque a continuación déjame decirte que vamos a platicar un poco del Grand Prix del Mundial de Boxeo y vamos a decirles quiénes son los mexicanos que van a pelear en la segunda fase del Mundial de Boxeo, en las fases eliminatorias del Tío Turquís y de la WBC. Quiero pedirte que me regales un like en este momento para que el Sugar noquee a Rikishi en Yokohama este miércoles que viene. Y también, si eres de los que han visto nuestro contenido desde hace ya rato y aún no estás suscrito, ¿qué pasó? Te pido que te suscribas a Richie Blog en este momento porque es completamente gratis. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que el Sugar Núñez se traiga ese campeonato a México donde pertenece. Que se sienta el apoyo al Sugar y a Richie Blog. La próxima etapa del Riyadh Season WBC Boxing Grand Prix, organizado por el Consejo Mundial de Boxeo y el Turki Al-Sheikh, está programada para junio del 2025, para que la apuntes ya en unas semanas. La primera etapa del Mundial de Boxeo comenzó del 17 de abril al 20 de abril del 2025 en Riyadh, Arabia Saudita, y está estructurado en 5 etapas a lo largo del año para pelear en junio, agosto, octubre y la gran final en diciembre. Aún no se ha especificado una fecha exacta para la etapa de junio, pero se espera que sea a mediados de junio. Los mexicanos que pelearán en junio son los siguientes. En los pesos medios se enfrentarán Saulo Morales Saldívar, de 27 años, quien es originario de Pátzcuaro, Michoacán, y tiene un récord profesional de 15 peleas ganadas, 14 de ellas por nocaut, una derrota por nocaut y un empate. Se enfrentará a Petro Frolov, un ucraniano de 21 años con un récord profesional de 11 peleas ganadas, 4 de ellas por nocaut y una derrota por decisión. También en los pesos medios pelearán entre mexicanos Emiliano Aguillón contra José Montes. Esta pelea va a estar muy buena. A Emiliano Aguillón le dicen el Popeye, tiene 20 años, es de Querétaro y tiene un récord profesional de 12 peleas ganadas, 7 de ellas por nocaut, un empate, y se enfrentará al Donas, a José Ramón Montes de Ciudad Juárez, Chihuahua, con un récord de 12 peleas ganadas, 5 de ellas por nocaut, quien está invicto, tiene 28 años. El Donas en la primera etapa le hizo una excelente pelea a un inglés que no me acuerdo en este momento su nombre, pero se la rifó el Donas, y ahora en junio va contra el mexicano. México contra México, y en esta pelea le voy al Donas. Al Popeye no lo he visto pelear, la mera verdad. Otro duelo para mexicanos en el Grand Prix para junio es Misael Cabrera contra Orlando Barajas en el peso súper ligero. Misael tiene 25 años y ostenta un récord profesional de 16 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut, 2 derrotas y un empate. Se enfrentará a un jovencito que es una de las sensaciones de este torneo. Tiene 17 años y se llama Orlando Aarón Barajas. A este sí lo vi pelear, le puso una madrina a un polaco en la primera ronda del Grand Prix. Es un estilista muy interesante, tiene un récord profesional de 8 peleas ganadas, 2 de ellas por nocaut y está invicto, y ojalá y lo sepan llevar, porque este chamaco tiene un futuro muy bueno en el boxeo, muy bueno. También tenemos a uno de mis favoritos, al Undertaker, al Sepulturero Munguía, quien también pelea en junio. Pelea contra un inglés, por lo que hemos podido investigar en las redes sociales. No pudimos dar con el nombre del rival del Sepulturero Munguía, solo sabemos que es de Inglaterra. Sepulturero Munguía es de nuestros prospectos favoritos de los pesos pluma, y de mí se acuerdan. Sepulturero Munguía va a llegar hasta el final del Mundial de Boxeo. Sepulturero tiene un récord de 15 victorias, 9 de ellas por nocaut y un empate, y es de la hermosa Ciudad de México. Tiene 22 años y noqueó en la primera ronda de este torneo a un nigeriano que venía invicto. Y de mí se acuerdan, el Sepulturero, el Undertaker mexicano, llegará a la final del Grand Prix. Es mi mero gallo y le tengo harta fe al Sepulturero Munguía. Es puro corazón el Undertaker mexicano. Y estos son los mexicanos que avanzaron a la siguiente ronda del Mundial de Boxeo. Las peleas comienzan a mitad de junio, según lo que sabemos. Y si quieren que hagamos más videos del Mundial de Boxeo, si quieren que sigamos platicando de los mexicanos que pelean en el Mundial de Boxeo, háganoslo saber con un comentario aquí en la cajita de comentarios, por favor, para darnos cuenta que este tema les interesa. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan,
Shakur Stevenson opina de la pelea entre el Canelo y Terence Crawford y nos da su pronóstico. Shakur Stevenson, el de Puerto Rico nacionalizado americano, dijo lo siguiente en una entrevista que le hicieron hace unos días. Dijo que Crawford va a cocinar al Canelo. Shakur dice que Canelo es un peleador muy duro, muy bueno, pero Bud tiene todas las herramientas para derrotarlo. El favorito para este tiro, según Shakur Stevenson, es Terence Crawford. Esta pelea entre Canelo contra Crawford está programada para el sábado 13 de septiembre del 2025 en Las Vegas. Y están en la mesa los títulos del Canelo de peso supermediano, AMB, CMB, OMB y FIB del Canelo. La pelea será un pago por evento y será transmitida por Netflix. Y como se los dije en el video pasado, a mí en lo personal no me entusiasma esta pelea, pero hay gente en nuestra audiencia que sí, y por el cariño que les tengo platicamos del Canelo, ¿cómo de que no? Las últimas peleas del Canelo han estado gachas a mi gusto. El Canelo no pelea para darle gusto a la gente, el Canelo pelea por hacer crecer su propia marca y a mí en lo personal no me entusiasma este tiro. Creo que Crawford es mejor boxeador y espero que no se vaya a vender y que dé una buena pelea, porque si Crawford no se vende y pelea con huevos, creo que sí le puede ganar al Canelo, pero ya lo veremos el 13 de septiembre. Mi gallo para esta pelea es Terence Crawford y si no se vende y pelea como debe, creo que sí le gana al Canelo por decisión, cualquiera de las dos. Esa es mi opinión como fan. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les interesa que hagamos un especial de Crawford contra Canelo? Si es así, házmelo saber con un comentario aquí en la cajita de comentarios. Sus deseos son órdenes para nosotros. Sus opiniones nos importan. Escríbanos con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Y esto es todo por el día de hoy, respetable público. Esperemos que este video haya sido de su agrado y si este video te ha gustado, si te pareció entretenido, informativo o interesante, compártelo por favor con un amigo o con una amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia y sepa apreciar este tipo de contenido. Gracias de todo corazón por llegar a la distancia con nosotros en un video más. Mi Richie, mi hermano, gracias por hacerme el paro para que pueda estar aquí con el respetable público en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.